tanto en el hogar, tanto con los hijos, tanto en la vida social, mis queridos hermanos. Por eso, en el texto dice, Cristo es la cabeza del varón, como aquí nos dice, ¿no? Y la cabeza de la esposa o de la mujer es el esposo. Aquí llegamos a esto, mis queridos hermanos. Llegamos a que el esposo tiene una responsabilidad muy grande, quizás a veces en la sociedad no notamos mucho, porque, como dice aquí en el versículo 13, ¿no? Los problemas que sucedan o que pasan son porque no hay un orden relativo que le respetan a la esposa. Entonces, siempre en vida cristiana, con nosotros como los hermanos, debía haber siempre ese respeto, ese mutuo acuerdo a ambos. Por eso, pues, aquí los problemas, el gran problema del matrimonio, a veces, no siempre constante, a veces pasa por eso, porque el esposo no se siente respetado, o el esposo no es suficientemente como para hacerse respetar, mis queridos hermanos. En lo cual vamos a ver, hermanos, siguiente. El primer punto que dice orden de Dios para el marido. No más. Ahí estamos, hermanos. Dios nos da un orden al marido, ¿no? ¿Cómo es ese orden, mis queridos hermanos? Dios bien claramente nos dice al esposo que el esposo tiene un orden que el Dios le da. Le dice, es como decir en el campo, si uno va a pastear vaca o oveja, le damos un orden. ¿Qué diciendo le damos? Le decimos que tiene que cuidar, ¿no? Si son ovejas, tiene que cuidar bien las ovejas. No tiene que faltar ni una oveja. De la misma forma, Dios a nosotros nos dice, ¿no? Al esposo. Por eso, pues, en el 1 Corintios 11:3 nos dice, la cabeza, el varón es la cabeza de la mujer. Eso, mis queridos hermanos, el Dios también da ese orden. No quiere decir que una esposa, una mujer, es esclava. Más a lo contrario, tiene que haber un acuerdo mutuo, en lo cual los dos tienen que decidir, los dos tienen que saber cuidar. En lo cual, hermanos, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos quiere decir? Muchas veces nosotros a la esposa ya le confundimos como con esclava, ¿no? Pero aquí en Efesios 5:25, bien claro nos dice, pues, maridos, amad a las esposas, dice, ¿no ve? Amad, dice. No dice, pues, que seas tu esclava. Muchas veces nosotros nos equivocamos, mis queridos hermanos, en dar orden, ¿no? ¿Cómo ordenamos en la casa? ¿Me vas a lavar la ropa? ¿Me vas a tener bien planchado? Eso no es tan bueno en la vida cristiana, mis queridos hermanos. ¿Por qué? En ese caso ya sería un orden que el Dios no nos da, pues, ese tipo de orden, sino el Dios dice, pues, la esposa es una ayuda idónea. Hemos analizado esa palabra idónea, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Es complemento para nuestra ayuda, mis queridos hermanos. En lo cual, por eso Dios nos da un orden, pero ese orden tampoco, pues, las esposas se pueden aprovechar, digamos, en esa palabra, ¿no, mis hermanos? O decir, tiene que haber un orden mutuo, un acuerdo los dos. Por eso dicen aquí, manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. ¿Qué quiere decir? El hogar o el esposo siempre tiene que mantener firme, ¿no? No hacerse manejar, diremos, por otro lado.
siempre tiene que estar firme, mis queridos hermanos. ¿Podemos poner, hermano? 2. La razón de ser la cabeza. ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanos? A ver, un ejemplo. Cuando llueve, ¿con qué nos cubrimos, mis hermanos? Con una paraguas, ¿no ve? ¿Y la paraguas qué nos cubre? Que no nos moje. Es en la misma forma, ¿no? Esa es la razón de ser la cabeza. El esposo o el marido tiene que proteger pues a la familia, a la esposa, a los hijos. Es como cuando llueve nos cubrimos con la paraguas, entonces no los mojamos, ¿no ve? De la misma forma, mis queridos hermanos. El esposo o el marido, él es el responsable del hogar, como Dios dice. Tiene que traer dinero para la casa, tiene que trabajar, tiene que mantener todo, y comprar ropa, víveres, alimentos y todo. A eso se basa donde dice la razón de ser la cabeza. En nivel físico se pueden realizar las labores domésticas. Muchas veces los varones o los esposos no llegamos tanto a eso, ¿no ve? La otra noche en clase un poco nos estábamos riendo de cocinar, ¿no ve? Raros son los esposos que cocinan, son raros. Pero generalmente los esposos, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar, del trabajo llegamos, a la cama nos echamos, comida, listo, ¿no ve? Pero ese no debía ser así, mis queridos hermanos. En sí, nosotros llegando a la casa, deberíamos de ayudar. No como los cristianos, o por lo hecho que somos cristianos, no por tanto así. Generalmente debemos portarnos toda en vida social. Entonces, también en parte emocional, asumir las responsabilidades, ¿no? Las decisiones. Siempre tiene que haber un acuerdo mutuo para tomar decisiones, ¿no? Un ejemplo, a veces, muchas veces, no tomamos esas decisiones ambos, pero en sí, esas decisiones, mis queridos hermanos, tienen que ser ambos, ¿no? No tiene que salir ni de la esposa ni del esposo. Un ejemplo, a veces viene un familiar y nos dice, préstame dinero, listo. El esposo o la esposa presta sin consultar a ambos, ¿no? Después sí hay problemas. Entonces, todo ese es, mis queridos hermanos, tenemos que evitar. Siempre tiene que haber un mutuo acuerdo. Por eso a nosotros, a los varones especialmente, nos pone pues como la cabeza, como responsables, como somos responsables. Ahora, del lado espiritual, la otra noche mismo estaba hablando aquí yo con el pastor, ¿no? Tenemos que ser responsables en ir juntitos a la iglesia. No ser la esposa aparte, los hijos aparte, el esposo aparte, así. Ese no es bueno. ¿Por qué no es bueno, mis queridos hermanos? La gente de afuera, los seculares, nos ven. Mira, de una casa está saliendo y la esposa agarra su Biblia solita. La esposa también igual, agarra su Biblia igual. Y los hijos atrás. ¿Qué ejemplo estamos dando ahí? ¿Qué diciendo nos mira? Cada uno está yendo por su camino. Falta saber si el esposo va a otra iglesia, la esposa a otra iglesia y los hijos a otra iglesia. ¿No ve? Muchas veces piensan esto, mis hermanos. Pero lo legal de nosotros, de los hermanos, de los cristianos que somos, debía ser en juntos, salir todos. Eso nos dice Dios que debemos ser así, en ese sentido. No individualmente, hermanos. También el hombre como cabeza del hogar es modelo de Dios por sus hijos. Como Dios nos amó a nosotros, ¿no ve? El Dios nos ha dado un modelo, un ejemplo, ¿no? A seguir. Jesús por nosotros
se ha crucificado, mis hermanos. Pero nosotros no somos capaces de llegar hasta ahí. ¿No ven? Muchas veces somos muy independientes. Nosotros nomás. Resto que nos importa. ¿No ven? Pero en lo cual no debía ser así, hermanos, ¿no? También, sí, también, hermanos, en Salmo 119, 20 dice, debe ir muy completamente con el amor que Jesús nos ha enseñado, nos ha dado ese modelo de amar, de querer a la esposa, a los hijos. Ahora en la iglesia, con los hermanos. Siempre debemos andar con ese amor, mis queridos hermanos. Siempre cada uno debemos tener ese amor con cada uno de nosotros. No a la familia nomás, no al que nos conviene nomás, mis hermanos. Parte 3, ¿no? La ruptura del orden. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Muchas veces en la familia o los hermanos, por no haber una responsabilidad bien clara, se rompe todo, hermanos. La esposa quiere ser la jefa, los hijos ya quieren ser los jefes, hasta un pesito ya nos quiere ordenar, ¿no? En la casa. Ya no hay orden. Totalmente se desordena. ¿Por qué? Porque muchas veces eso pasa porque no vemos la Biblia. No sabemos cómo tiene que ser nuestra forma de vivir. Entonces, para eso, mis hermanos, tiene que haber pues, un orden, ¿no? Muchas veces, para que no haya tanto problema, a veces entre esposa y esposo chocan, diremos, ¿no? Son negativo y positivo. El esposo, por no tener problema, por no ya ir más allá, le da paso ya a la esposa. Ya le decía, tú hazlo. Pero ese no es bueno. No es bueno. Porque en la Biblia bien claro nos dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Por lo tanto, no es bueno ese, mis hermanos, que el esposo ya le dé lugar ahí. También la mujer, algunas esposas ya usurpan el lugar del varón. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Como hace rato les he dado un ejemplo de prestar dinero. Ya le presta sin decir nada al esposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya no hay un mutuo acuerdo como dice en la Biblia. Nosotros siempre tenemos que basarnos en la Biblia. La Biblia bien claro dice que debe haber un mutuo acuerdo. O el último, ambos tienen un acuerdo tácito, explícito, así decir. ¿Por qué esos problemas pasan, mis queridos hermanos? Para que no haya más problemas, el esposo muchas veces ya le da campo a la esposa. Dice, no quiero tener más problemas. Bueno, seguimos. Hacelo vos. Pero ese no es bueno, mis queridos hermanos. Ese tiene sus consecuencias. A lo poco más atrás vamos a ver. Entonces, hermanos, el esposo o el hombre asume un papel muy importante en la cabeza. Y la mujer es un papel también importante, pero siempre y cuando tiene que haber un entendimiento de ambos. No sobresalirse de la autoridad, decir que el esposo es la cabeza y decir, como hace rato les había comentado, dar órdenes directamente. ¿No? Decir, yo soy la cabeza, listo, yo soy el que manda. No. Ni la esposa decir, yo soy la cabeza, yo soy el que manda. Así. Entonces tiene que haber un mutuo acuerdo, queridos hermanos. ¿Verdad, hermano?
Causas en el hombre de esta ruptura del orden de Dios. ¿Por qué no le hacemos caso si el Dios nos ha dicho que nosotros somos la cabeza? ¿Por qué será? Aquí tenemos, uno, la ignorancia, hermanos. Esto puede deberse a una falta de instrucción en la palabra de Dios. Para que entiendan, ¿no? A modelos familiares, sociales, incorrectos. Tal vez el padre fue un hombre gobernado por otros. ¿No? A veces en las fábricas, en las empresas, somos subordinados, ¿no ve? Hasta en las policías. Si somos de un bajo rango, tenemos un superior que nos manda. Se puede deber a eso, ¿no? Él está acostumbrado a ser subordinado, pero en lo cual eso no debía ser así, hermano. Quizás la ve menosprecio, que el hombre se puede sentir sobrepasado por los usos de la modernidad, por la influencia de una esposa autoritaria. ¿No ven? Muchas veces estas redes sociales son graves, ¿no, hermanos? Yo alguna vez entro y leo también, ¿no? Pero no es bueno tanto que nosotros estemos con eso. No es bueno, mis hermanos. Por eso pasan esas cosas. Después, ¿qué viene, hermanos? Confrontaciones, ¿no? Las continuas luchas con la esposa, rebelde y de carácter fuertes, pueden haber provocado que el hombre un cansancio, una falta de ánimo, una renuncia en ejercicio de su autoridad y los deberes del esposo y del padre. Muchas veces pasa eso. Cuando ya perdemos todo eso, hermano, un esposo o un hermano ya se desanima totalmente. Ya se siente bajoneado, así diré, totalmente bajoneado. También en la de la comunidad, la habilidad de una esposa inteligente, de carácter fuerte, que puede haber provocado también la esposa a la comunidad porque considera que ella lo hace mejor que él. Muchas veces pasa eso, hermanos. Muchas veces las esposas están acostumbradas a la comunidad y a veces cuando ya no hay, ese rato ya levantan, ¿no, mis hermanos? Pero todas esas cosas no debían ser así. Hermano, ¿quién sí? Sí. Un minutito más, no voy a hacer, mis hermanos, ¿ya? Las consecuencias del hogar después, ¿qué viene? Viene la rencilla, tal como dicen aquí. Las peleas. Cuando el orden de Dios no está claro, todos los miembros de la familia procuran imponerse, cada uno, como hace rato les he dicho. Cada uno ya quiere ser su autoridad, ¿no? Ya quieren hacer la esposa lo que a ella le conviene, los hijos lo que les conviene, así, mis hermanos. Y la inversión en el orden, autoridad. La mujer será el hombre de la casa, ya cambian de autoridad, ¿no? Ya es la esposa. La C, confusión de roles sexuales. Aquí podemos hablar a los hijos, siempre el papá debe hablar a los hijos, hermanos, acerca de sexualidad. Esta noche mismo, cuando estamos pasando clases, hemos tocado de ese punto, hermanos. Por eso es bueno que la esposa, el papá, el esposo, el papá a los hijos y la esposa a los hijos, ¿no, hermanos? Bueno, hermanos, como ya es tiempo, último punto. ¿Sí? Solución para restablecer el orden de Dios, para terminar, mis hermanos. ¿Qué solución podemos hacer si a veces perdemos la autoridad como esposos? Uno, arrepintiéndose de corazón. Cada uno de los cónyuges deberá arrepentirse delante de Dios y decidir a cambiar la manera de pensar. La B, orden de Dios.
ese orden que nos ha dado el Dios, siempre hacer prevalecer, mis queridos hermanos. Orden en el hogar. Siempre es tener ese orden. Y el de autoridad del marido. El marido deberá someterse a la autoridad de Dios para que Él le permita establecer la cuya propia en el matrimonio y hogar. La autoridad es el marido, mis queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, con este termino, para que me he excedido, me lo disculpa el pastor, tanto ustedes. Gracias por escucharme, mis hermanos. Antes, quizás una pregunta. Sí. ¿Sí puede, por favor? Sí, sí. Estamos en el rol del esposo, la esposa. ¿Debe hacer culto familiar en su casa? Se puede, pastor. ¿Por Para qué? no descuidarse, muchas veces los hijos, para que mejore la esposa. Exacto. Pastor, acerca de cultos familiares, es muy bueno. ¿Por qué les digo? Así más une la familia. La esposa, los hijos. A veces muchos de los pastores o líderes se descuidan eso, ¿no? Piensan que es bueno de hacer en la iglesia nomás. Pastor, no es así, en la iglesia. ¿Alguna pregunta más para retirarme? No voy a aceptar más. Una pregunta, pastor. En este caso, ¿se puede perdonar una infidelidad de parte de la esposa o es que el hombre perdería la autoridad de perdonar? Se puede perdonar, hermano, la infidelidad. Siempre y cuando que haya un mutuo acuerdo desde ahí, nunca más va a fallar. ¿Alguien más? Pastor, tal vez una pregunta. Si la cabeza no cumple con las funciones como debería de ser, ¿la mujer puede asumir dichas responsabilidades o necesariamente tiene que sujetarse a un esposo y responsable? Bien, hermano. En este caso, mis queridos hermanos, ya vamos a hablar de secular, le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Si el esposo ya es un borracho, diríamos, ¿no ve? Ya pierde toda autoridad. O sea que ya no hay una sujeción. Entonces, la esposa es la que automáticamente se hace cargo de la familia, de los hijos, del trabajo. En ese sentido responde. Ahora, ¿quiere en un lado cristiano o está bien así, hermano? En el lado cristiano. El lado cristiano, muchas veces el esposo pierde la autoridad. Igual, si en la iglesia no está bien. ¿No ve? ¿No parece? Tanto en la familia, a veces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Por eso aquí, bien claro, dice pues, que la esposa sí puede asumir el cargo, sin caso que el esposo no tiene suficiente autoridad. Pero también para eso tiene que haber un mutuo acuerdo, decir, mira, puede ser que el esposo esté enfermo o no tiene una palabra bien que puede hablar, ¿no ve? En la iglesia, en las reuniones, así. Por eso muchas veces mandamos, pues no más anda esposa, porque no, a mí ya me da, no puedo hablar tanto así. Puede ser por esas razones, pero por otras razones que no. Pastor, ¿es bíblico? ¿Qué si no? Que son recomendaciones. Gracias. Sí, yo solamente. Gracias. Ya. No,